Prenda su cámara, por favor. Espero que la señal esté bien mejorando para algunos. Bien, tomamos lista. Recuerda que la lista la tomamos al inicio de la clase. A ver, vamos a buscar acá. ¿Dónde está la lista que está? Comenzamos, hermanos. Alex Romero. ¿Está presente Alex Romero? No lo veo. Muy bien. Blanca Gui. ¿Se encuentra Blanca Gui? No, tampoco. Muy bien. Astrid Vega. Presente, pastor. ¿Cómo está Astrid? Muy bien. Ana Carrión. Presente, pastor. Bien, bonita. Bien, Cristian Villalta. Presente, pastor. ¿Cómo está, Cristian? Daniel Romero. ¿Está Daniel? No lo veo. Muy bien. Marta Maldonado. Presente, pastor. Muy bien, Marta. Fiorella de la Cruz. Presente, pastor. Están ustedes en el mismo lugar, creo, ¿no? Porque escucho el mismo ruido ambiental. Eh, Dana Poma. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien. Kelly Advíncula. No, Presente. ahí está. ¿Cómo estás, Kelly? Adi de la Cruz Poma. Presente, pastor. Buenas Muy noches. bien. Se te escucha un poco bajito. A ver si puedes aumentar tu volumen. Hermano presbítero Shelley Iturrizaga. Presente, pastor. Mi oreja creo que es, porque escucho todo bajito. Elí Medina. Presente, pastor. Bueno, Elí. Héctor Castillo. Presente, pastor. Muy bien, Héctor. Y por último, Rosa Medina. Presente, pastor. Blanca Gui, la acabo de ver. Ana Blanca. Sí. Estaba viendo que el conteo de la OMPE. ¿Qué ha pasado? Ya. Bien, ¿quién falta acá? Daniel Romero, nomás ya debe estar por entrar. Recuerda, hermanos, que al final, porque vamos a tomar lista. Así que no se vaya 5 minutos antes que acabe el segundo tiempo, ¿ya? Espere que termine el partido. Muy bien, Ana Blanca, una bostezada bien chévere acaba de dar. Bien, a ver, vamos a retomar. Ya hemos hablado de dos persecuciones, ¿no? La persecución de los saduceos o los sadoquín y la persecución de nuestro amigo, no tan amigo, Herodes Agripa primero. Y también habíamos mencionado, no sé llamarlo de persecución o no, pero una expulsión de Roma en el año 49 de nuestro amigo Claudio Tiberio, un emperador romano, por cierto, ¿sí? Que ya nos marca un poco que ya los cristianos comienzan a ser vistos por las autoridades romanas. Claro, no distinguidos todavía del todo, porque aún seguían confundiendo a cristianos con judíos. Los romanos no hacían esas distinciones todavía, pero ya comenzaba a haber un choque cultural o teológico o religioso o sociocultural entre los cristianos y los gentiles. A ver, algo que usted haya leído acerca de esa imagen que los cristianos se fueron haciendo entre los paganos. Una imagen no tan positiva, una imagen quizá injusta, porque los cristianos no se portaban mal, eran buenos ciudadanos. Justamente uno de los alegatos de uno de los apologetas de finales del siglo I, principio del siglo II,
en una carta dirigida a un emperador es decir, nosotros somos seres humanos como ustedes, somos buenos ciudadanos, cumplimos las leyes, pagamos nuestros tributos, nuestros impuestos, sangramos igual que ustedes, ¿por qué nos persiguen? Bueno, a ver, ¿cuál será? A ver, ¿alguien tiene esa información de qué imagen estaban teniendo los cristianos entre los paganos que los hicieron objeto de persecuciones? A ver, los escucho. Cristian mira al cielo como si en el cielo, en el techo va a aparecer la respuesta. No sé, creo que tiene la pantalla de ChatGPT arriba en el techo. A ver, ¿cuál sería una de las respuestas? ¿Cuál es? A ver, ¿nadie? ¿Está así? ¿No? ¿Cuál sería una de las respuestas? ¿Por qué el cristiano comenzó a ser perseguido por los romanos? A ver, hermano. Porque mencionaban a Jesús como rey y eso chocaba con el pensamiento que tenían ellos acerca de que el César era el que gobernaba. Muy bien, Fiorella. Vamos a decirlo así. Conforme fueron pasando los años, eh, entre los romanos surgió una creencia que ya venía un poquito de Augusto César, principio del siglo primero, pero se fue consolidando conforme también en el trono de los Césares se fueron sentando un psicópata detrás de otro, y era que el César era Dios y por lo tanto exigía lealtad y adoración. Por otro lado, los cristianos no estaban dispuestos a adorar a nadie más que no fuera Dios, en este caso Jesús. Pero aquí ocurrió, tomando un poco las palabras de Fiorella, ocurrió un problema. Mientras fuimos, vamos a decirlo así, mientras fuimos confundidos con los judíos, había una ley romana que protegía al judío, una ley romana que permitía al judío ejercer su adoración a Jehová sin ser molestado. Era como un derecho que el judío había adquirido. Mientras el cristiano fue confundido con el judío, no hubo problema. El problema surgió cuando los distinguieron y entonces el judío mismo exigió que no lo confundan, porque los cristianos no eran cristianos y los judíos judíos. Entonces el cristiano ya no tuvo la protección de esa ley, que permitía el libre ejercicio de la adoración a Jehová, un Dios, ahora vamos a explicar un poco más. eh, entonces el cristiano, a raíz de eso, de que ya no era considerado judío, fue perseguido porque ellos no tenían esa libertad o ese derecho, ¿no? Que habían adquirido los judíos. Muy bien, Fiorella, excelente. ¿Alguien más tiene algo que aportar, a ver, acerca de por qué el cristiano comenzó a ser perseguido? Ah, rapidito. ¿Lo tiene o no lo tiene? A ver, hermanos. A ver, hermanitos. ¿Nadie? Pastor, Sí, Chelín, a ver. yo pienso que había en lo religioso, como dijo compañera, en los romanos eran politeístas, ¿no? Y acá, al contrario, el cristiano ya era monoteísta, creía solo en Dios, y eso muchas veces ofendía a los romanos, porque ellos tenían varios dioses y les chocaba, así como, como en Egipto, a los egipcios les chocaba, ¿no? Que solo había un Dios. Y una de las razones es eso, ¿no? Porque ellos eran politeístas y el cristiano era monoteísta. En la razón social era porque el cristiano también solo se basaba, se comportaban bien, ¿no? No participaban de fiestas, de cultos paganos, no hacían ritos que ellos hacían, ¿no? Sino se separaban solo para Dios. Y eso contrajo también consecuencias en la vida, cómo ellos llevaban en su caminar, ¿no? ¿No? Y en la actualidad vemos eso, ¿no? Cuando en el mundo, cuando nosotros nos comportamos, de la misma manera se separaban, ¿no? Y eso trae a un cristiano que lo persiguen de alguna manera, ¿no? Claro. Muy bien, Eso Chelín. sería.
Bien, vamos a aportar un poco sobre lo que Schelling ha dicho. Vamos a agregar algo más para que usted lo anote. 50 años de que Cristo naciera, cuando César Augusto, todavía no era César Augusto, sino era Octavio César, ¿sí? Mejor dicho, un aspirante al trono, un aspirante al trono de Roma, que estaba combatiendo y peleándose justamente con Marco Antonio, no Marco Antonio, el presidente de la Epístope, sino Marco Antonio, uno de los, ¿no?, aspirantes al trono romano. Marco Antonio era el amante de Cleopatra, para decirlo más directo. Bueno, estaban en guerra, justamente en la ciudad de Alejandría. Y uno de los que lo apoyaron a Augusto César, o a Octavio Augusto, en ese tiempo se llamaba así, fueron los judíos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Augusto César, una vez que llega al poder, les concede a los judíos un derecho extraordinario, es decir, los romanos no estaban acostumbrados a dar ese tipo de derechos, pero lo entregó, ¿no?, a los judíos por su apoyo, de que ellos podían ejercer libremente tenían una libertad religiosa, no tenían la obligación de adorar a los dioses del panteón romano ni griego ni a ningún tipo de otros dioses, sino que podían ejercer libremente su religión monoteísta. ¿Sí? Eso fue en el año 47 o el 44 antes de Cristo, aproximadamente 50 años antes. ¿Esto en qué fue amparado? Fue amparado también como los romanos. Ustedes saben que los romanos eran buenos juristas, ¿no? Ellos, uno de los, como decía, entre comillas, arquitectos del derecho actual es el derecho romano, ¿no? Entonces había lo voy a poner aquí, un principio jurídico para la época que se decía así, mos maiorum. ¿Qué quiere decir mos maiorum? Que ellos, si querían saber la verdad, un principio epistemológico, tenían que ir a las fuentes primarias o las creencias más antiguas. Entonces el judaísmo era considerado una fe vieja, una fe antigua. Y por lo tanto, en su condición de fe antigua, tenía o podía adquirir un estatus de privilegio, es decir, un estatus de religión respetada. Lo mismo le pasó a muchos cultos mistéricos egipcios, el culto de Isis, etcétera, ¿no? Entonces, esas fueron las dos razones por las que los judíos fueron protegidos ya desde antes, ¿no? Desde antes de que César Augusto llegara al poder, y obviamente cuando César Augusto toma el poder, vence a Marco Antonio y toma el poder absoluto de Roma, se convierte en el primer emperador con poder absoluto. Entonces, César Augusto les permite a ellos ejercer su fe de manera libre. Ahora, los cristianos, los primeros cristianos, como diría César Vidal, eran judíos, judío-cristianos. Eran protegidos por ese estatus. Conforme la iglesia fue apartándose o alejándose del judaísmo y conforme la población cristiana comenzó a ser gentil, ya no iban a ser protegidos por esa ley. Entonces, todo lo que ellos supuestamente tenían en común con los judíos, a los cristianos les comenzó a jugar en contra. Como dice Shelley, por ejemplo, ¿cuál era la acusación de los romanos a los cristianos? Que eran ateos. ¿Por qué eran ateos? Era la misma acusación que podrían haber hecho un judío, pero el judío está protegido por la ley. ¿Por qué eran ateos? Porque ellos no adoraban a ningún dios del panteón romano ni griego. Es más, a ningún dios. Y es más, cuando iban a su templo no existía una representación física de Dios. Eso también lo tenían los judíos, por cierto. Pero en el caso de los cristianos, esa era la acusación. Ateos, ¿no? Eran ateos. También eran antisociales, no participaban, como dice Schelling, de muchas actividades relacionadas con el paganismo. Una de las controversias que está en las cartas paulinas es justamente si podían comer carne del mercado o no. Hoy esa pregunta nos sonaría hasta absurda, ¿no? ¿Quién podría hoy día tener un conflicto con comprar carne del mercado o no? Yo les comparto, por ejemplo, y ustedes pueden juzgar. Acá tenemos a la hermana Blanca, tenemos ¿quién más? A Alex, que conoce un poco el contexto, Schelling. Nosotros en Huánuco tenemos una costumbre, o la ciudad tiene una costumbre, que en enero se celebra la Baja de Reyes y hay una famosa tradición religiosa, entre religiosa y cultural, yo diría idolátrica y pagana, que es el famoso Negritos de Huánuco. ¿Sí? Ya, es una celebración que dura no sé cuánto tiempo. Cheni me puede dar el tiempo que dura, por ellos conocen más. ¿Cuántas semanas dura? Pero el punto es que esa
celebración entre muchos elementos mezcla un mes dura. Un mes donde la gente está en fiesta y libando, ¿no? Pero toda la justificación es religiosa porque en teoría es una adoración al niño Dios, concepto católico. El punto es que muchas veces estas fiestas que son organizadas por mayordomos reparten comida. Y entre ellas el famoso locro guanuqueño. ¿No? Si ustedes han venido a Huánuco alguna vez, habrán probado el locro guanuqueño. Si no han probado, vénganse algún día a visitar y coman locro guanuqueño. Bueno, el punto es que el locro guanuqueño es una comida, es un locro, qué sé yo, podríamos describirlo de muchas maneras, pero es rico, nutritivo y todo lo demás, con sus buenos pedazos de carne o de pollo, de carnero. El punto es que muchos hermanos dicen, yo no como el locro guanuqueño en esa fecha porque está relacionado con esta fiesta. Y hay otros que dicen, no, pero ¿por qué no puedo comerlo? Si es una comida, ¿qué me va a hacer? Entonces, el mismo discusión que está en las cartas paulinas, ¿puedo comer carne del mercado o no? ¿Por qué? Porque yo sé que esa carne del mercado en el siglo primero venía de los templos paganos, donde eran sacrificados los animales, y esa carne de los sacrificios llegaba al mercado, y el cristiano tenía que elegir entre comer carne sacrificada a los ídolos o no. Pablo da dos puntos de vista. Por un lado dice, ustedes saben que un demonio nada es, somos cristianos, pero por otro lado también va a decir, bueno, si yo comer carne va a hacer que mi hermano tropiece, entonces no comeré carne jamás. Los cristianos eran conocidos por tener estas restricciones sociales, no solamente en la carne de mercado, no solo, estaba la gran disyuntiva, ¿mando mis hijos a la academia o no? ¿Qué era la academia? Lugares de educación para los jóvenes, pero donde le iban a enseñar mitología griega, mitología romana, costumbres paganas, principios filósofos paganos. ¿Lo mando o no lo mando? Es como decir, hoy lo mando a la universidad o no lo mando a la universidad. Hoy mismo muchos cristianos tienen conflicto porque dice, el cristiano no debe estudiar psicología o no debe estudiar, ¿cómo se llama? Hay una carrera que tiene que ver con asistencia social. Si alguien me ayuda, ¿cómo se llama? Se me fue. Y hay muchas carreras que son por muchos cristianos tachadas, por decir, un cristiano no debe estudiar eso, porque se va a contaminar con ideas del mundo. Pero otros cristianos dirían, pero ¿por qué no? Más bien necesitamos profesionales cristianos en esas áreas. Estamos que las abandonamos al mundo. Yo les comparto de repente como músico, y lo digo, ¿no? Como músico lo voy a decir. Hoy muchos músicos se encierran en la música cristiana y han abandonado la industria musical al mundo. Y eso es lo que, por eso estamos pasando en la industria musical lo que pasamos. Todo lo que usted ve en la industria musical, que es puro perversión y todo, es porque los cristianos abandonaron la industria musical. ¿Por qué? Porque se encerraron en la iglesia. Estamos entre nosotros mismos cantando unos coritos todos juntos con otro, concierto cristiano y todo, y la industria musical ha sido abandonada por los cristianos. Y esa razón es una de las razones por las cuales la industria musical hoy, la de actual hoy, está totalmente pervertida y diabólica. No todo es tan color de rosa como uno quisiera. ¿No? Y en el siglo primero ocurría esto. Los cristianos eran acusados de canibalismo, eran acusados de vampirismo. A ver, alguien que me comente eso. ¿Sabía usted eso o no? Prenda su micrófono y dé su opinión. El cristiano era... ¿No sabía? Bueno, a ver, ¿alguien sabía aquí? Eh, ¿Alguien puede aportar algo al respecto? Yo yo entendía creo que que por A tomar ver, vamos por sangres. parte. Vamos Eli primero, Alex Romero después. Y Blanca después. Ah, no, yo leí un libro que decía ambos que bebían sangre hace muchos años. Bueno, éramos vampiros entonces, ¿de verdad? ¿No? era, pastor, era por la Santa Cena. Lo que sucede es que Jesús cuando dijo, ¿no? Esto coman que es cuerpo, mi cuerpo, y esto que representa mi sangre, ¿no? Entonces muchos lo malinterpretaban así de forma literal y decían que pues los cristianos hacían canibalismo. Canibalismo y vampirismo, ¿no? Tomábamos la sangre para mantenernos más jóvenes, ¿no? Y comíamos carne humana. Sí, imagínense, si aparecía un vecino o se aparecía un niño, ya los cristianos eran los primeros en señalados de tener un culto. Encima, el punto es que el cristiano no hacía sus cultos públicos, muchas veces eran cultos, ¿no? Privados, donde, imagínense una hermana saliendo, ¿sí que han hecho? Hemos comido la carne y la sangre de nuestro Señor. Pero también, no sé si estoy mal, también tenían sus reuniones en la noche. Entonces imagínate decir eso y salir y decir la sangre y la carne de mi Señor y en la noche. Ya, ese ya. Exacto. Acá tengo un vecino que se ha puesto justo, no sé qué ha puesto, probando su motor acá afuera, pero vamos a tener paciencia, chicos. Ya, sigan, sigan. A ver, otro. Un ratito, permítame cerrar la puerta. A ver, puedo cerrar la puerta a ver si no se escucha.
Creo que mi ki es poderoso y me levanté y se fue el toque. Ya, sigamos. A ver, ¿qué más? A ver, caníbales, ateos, vampiros. ¿Qué tal imagen, no? Los esposos paganos decían, mi esposa se va a la vigilia, su no sé qué hará ya, la cosa que están ahí entre hermanos ahí. Ya nos, los acusaban también de impureza sexual o de mucho. Mira que el pagano, el gentil, no era específicamente un conservador en lo sexual, ¿ah? Pero también eran acusadas las hermanitas de orgías sexuales en privado, porque se iban toda la noche a la vigilia y ellos no sabían que los hermanos se paraban orando, sino que iba y se amanecía con otros varones. ¿Qué harán en esa iglesia? ¿No? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Saquemos. Acá Adi, por ejemplo, pone psicología, una carita triste. Bueno, hay gente que piensa así, ¿no? Y hay que madurar un poquito, ¿no? Hay que tratar de ser más maduros para entender que necesitamos profesionales en todos los ámbitos. Yo les digo, por ejemplo, hablando un poquito de eso, en Huánuco, por ejemplo, hay muchos cristianos psicólogos que son muy buscaditos. Yo he conversado con gente no cristiana, me dice, yo voy al hospital, pero yo pido que me atienda el psicólogo cristiano. ¿Por qué? A pesar que éticamente, en teoría, no pueden decir que son cristianos ni dar consejos cristianos, no, lo que pasa es que cuando voy al mundano, me dice, yo he conversado con gente, ¿ah? Me dice, al toque mandan, me medican nada más. Sin embargo, el cristiano me habla, me hace reflexionar, incluso me dice, busca a Dios, ¿no? Busca orar y todo, y eso me hace sentir mejor y muchas veces mejoro y cambia mi vida sin necesidad de estar medicado, ¿no? Es una de las razones que me dan varios, ¿no? Y estamos profesionales en todos los ámbitos, muchachos. Ya bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Para poder entrar ya un poquito a ver este tema de las persecuciones. También éramos revolucionarios, porque dice en Romanos, a ver, Romanos 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esta sociedad era basada en el esclavismo. Ahí también teníamos Muy bien, problema con ellos. muy bien, Rosa, muy bien. Bueno, todo esto fue un caldo de cultivo para lo que se vino para el año 64 al 68. Porque llegó un personaje no muy querido por la historia, aunque también hay que ser, han sido un poco injustos también con él, lo han pintado como un psicópata total. Era malo, de ser malo, era malo. Un hombre llamado Nerón, ¿no? Cosa curiosa, Nerón fue muy cruel, pero curiosamente el Apocalipsis no habla de Nerón. El Apocalipsis habla de otro emperador, que también fue bastante cruel, y el cual muchos seguramente ni sabrán quién es, ¿no? Vaya averiguando, ¿de qué emperador habla el Apocalipsis? No es Nerón, ¿ah? Si usted ha pensado que es Nerón, no, Nerón no es, porque Nerón vivió aproximadamente en el 50 después de Cristo, y el Apocalipsis fue escrito en el año 95 al 100 después de Cristo, o sea, había pasado 40 años ya. Nerón ni vivo estaba, y había muerto hace mucho, ¿sí? Pero Nerón, vamos a hablar un poco de Nerón porque Nerón, justamente la persecución de Nerón está construida sobre ya un montón de cositas que se fueron, sedimentos que se fueron acumulando en las relaciones entre los cristianos, judíos y gentiles, y romanos, para decirlo más estrictamente, más exactamente. Eh, ya había una antipatía, sospecha, ¿no? Muchas cosas, como hemos mencionado, que tenían que ver con las costumbres cristianas, la adoración cristiana, la fe cristiana, las costumbres cristianas, ¿no? Cosas que incluso hasta Pablo quiso legislar y cuidar, pero que no se hicieron bien. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de las ropas de las mujeres, la forma como se deben vestir, ¿no? Cuando Pablo y Pedro mencionan el tema de los vestidos o ornatos ostentosos, los peinados ostentosos, no era que Pablo y Pedro querían meterse en el outfit de las chicas y como una especie de fariseos retrógradas determinar qué se pueden poner o no poner. Lo que querían era evitar conflictos sociales evidentes, latentes, potenciales, que a la larga, si no se cuidan, provocan problemas como estos, una mala imagen delante de la comunidad y una persecución no por motivos estrictamente del Evangelio, ¿sí? Cuando, por ejemplo,
lo de cuestión del velo, que muchas iglesias incluso usan el velo. Uno debe recordar que dentro de la iglesia gentil habían varias culturas, básicamente tres: la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. El judío, usted ya lo sabe, lo ha visto incluso en las películas, cómo se vestían, las mujeres cómo se vestían, el varón cómo se vestía. Cuando Pablo habla de cortarse el cabello, lo hace en un contexto totalmente romano. Para el romano, el varón con cabello largo era un varón desaliñado. Un varón con barba era un varón desaliñado. El judío tenía una tremenda barbaza. Para el romano eso era asqueroso, ¿sí? El griego era término medio. Entonces, ¿cómo lidiar con esas costumbres distintas entre culturas? La mujer griega, de repente muchos creen que la mujer griega de la época era una especie de Afrodita, con vestidos así, tipo las diosas griegas. Todo lo contrario, en ese tiempo la mujer griega ya se vestía como las mujeres talibanes de hoy, totalmente cubiertas. El machismo, la cultura griega en ese tiempo ya había virado a una cultura muy patriarcal. Y no quiero entrar, no soy feminista ni nada por el estilo, pero hay que describirlo así. Por eso es que ninguna mujer podía salir de casa sin un varón al costado. Esto no es algo que lo inventaron los musulmanes, ya existía en esas tierras desde esa época. Por eso es que Pablo va a decir, la mujer tiene que usar velo. No porque sea una cuestión de que hasta el día de hoy las mujeres deben usar velo, sino porque la mujer que usaba velo estaba manifestando que pertenecía a una familia. ¿Quiénes no usaban velo en la época? Las prostitutas. Entonces que una mujer griega llega a la iglesia con su velo, pero luego veía a su vecina judía y decía, esta no usa velo, y la romana tampoco usa velo, ¿por qué yo tengo que usar velo? Entonces se quitaba el velo y llegaba a su casa y su papá se quería matar. Y nunca más que vaya a la iglesia, porque ¿qué te están corrompiendo ahí? Entonces Pablo, en cierto modo, y Pedro también en otra parte, intentan legislar para evitar conflictos socioculturales que iban a traer. Otra vez mi vecino, otra vez mi vecino. Están compitiendo, ¿quién hace más ruido? Muy bien. Esos conflictos que serían luego, con los años, sedimentos acumulados para una persecución. Y ahora sí vamos a hablar de. Yo digo, ¿qué copian tanto los muchachos si no he puesto diapositivas? ¿No? Están tan atentos a lo que hablo que están anotando todo. ¿Qué tarea están haciendo, chicos, que están ocupados? No me doy cuenta, por si acaso, ¿ah? No digo nada. A ver, vamos a poner una positiva para que tenga algo que copiar y no esté ahí distraído con otro curso. Vamos a ver. Tácito es uno de los historiadores, uno de los tantos historiadores que habla de Nerón. Vamos a leerlo un poquito, a ver. Dice, para acabar con los rumores, está hablando, bueno, vamos a mencionar, en el año 64 comienza un incendio. Algunos creen que fue involuntario, otros que fue provocado. La cosa es que de 17 distritos, 14 se queman. Tremendo. ¿Sí? Y Nerón, si bien participó y comenzó con la acción humanitaria para salvar a la gente que estaba sufriendo el incendio, sin embargo, a la larga fue acusado. Hay un mito, porque es un mito, de que Nerón fue el autor y lo hizo para poder cantar a sus anchas porque era un poeta frustrado. Pero es un mito nada más, ¿no? Otros dicen que Nerón lo hizo para vengarse de ciertas familias. Ahora vamos a ver qué dice acá Tácito. Para acabar con los rumores sobre Nerón, Nerón presentó como culpables y sometió a los más refinados tormentos a unos hombres, mira cómo nos describe Tácito, ¿no? A unos hombres aborrecidos por sus infamias. La imagen, obviamente, no teníamos un buen asesor de imagen, ¿no? A quienes el vulgo llamaba cristianos. Por si acaso, esto no lo está diciendo un historiador judío, no lo está diciendo un historiador del siglo XXI, lo está diciendo Tácito, un contemporáneo. Empezaron pues por detener a los que confesaban su fe. Luego, por denuncia de esto, fue condenado una ingente muchedumbre, ingente es como decir un montón de gente. No tanto por el incrimen del incendio, sino por su odio al género humano. Odium humani generis. A ver, acá. Miremos bien algunos detallitos. Hombres aborrecidos por sus infamias. Odio al género humano. Interesante la imagen que tenían los romanos de nosotros, ¿no? Que estarán copiando estos muchachos, ¿sabes? Estoy intrigado yo. ¿Qué tarea estarán haciendo? Así van a estar haciendo mi tarea en otra clase, digo yo, porque hasta ahora no me entrega.
Ahora entiendo por qué muchos apagan su cámara, ¿ah? Están ahí haciendo. Por lo menos a los chicos que tienen la cámara prendida, aunque estén haciendo otra cosa, los felicito porque son honestos, por lo menos, ¿ya? El que está con su cámara apagada haciendo ya ese. Mejor prenda su cámara, ya. Sí, Pastor, prendila, ¿no? pastor, no se sienta mal, yo estoy copiando todo lo que usted está hablando. No, no, yo estoy bromeando nomás, yo estoy Ay, bromeando. Estoy así para poder romper un poco. Están atentos los veo, ten- chicos. tengo todo mi cuaderno de Es que, cuadro. Bueno, bueno, yo hago un screenshot a lo que esté en el Bueno, PPT y ahí lo copio nomás. Muy bien, Cristian, muy bien, totalmente. Cristian. No, igual yo digo, no, si, no hay problema. Miren, Pastor, ¿cómo, cómo se lo describen? ¿Cómo lo describen? Odio al género humano. ¿Qué más? Hombres que han cometido terribles infamias o terribles crímenes. Mire, ya estamos en el año 50, no 60. Concilio de Jerusalén, año 50. La expulsión de Claudio a los judíos, año 49. 64. Han pasado 14 años del Concilio de Jerusalén. Y ya los cristianos son aborrecidos en todos lados por una mala imagen, porque obviamente nosotros no hacíamos nada de eso, pero era una mala imagen que teníamos, ¿no? Pero aquí es necesaria una reflexión, porque centrarnos en Nerón y en lo que hizo puede ser solo una forma muy cómoda de estudiar el asunto. Tal vez podríamos ponernos a pensar si como cristianos estamos dando la imagen que deberíamos dar. ¿Mm? Si como cristianos, no hablo de nosotros ni de nuestras iglesias, sino en general, estamos dando la imagen o qué piensa el mundo de nosotros. ¿No? ¿Cuánta gente dice yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia? En una ocasión en el seminario allá en Argentina, nos fuimos a hacer un trabajo de campo, chiquitito. Era un trabajo de campo que nos pedían hacer una encuesta entre la gente de la zona. Nos fuimos a un parque, a varios parques, donde mucha gente se sentaba a tomar mate en los fríos inviernos. Y una de las preguntas era, ¿qué piensa usted de los cristianos y de los pastores? Y la respuesta en su gran mayoría era, los pastores son unos ladrones. Claro, uno como pastor, bueno, yo estoy en poner a pastor, estoy en seminario, pero uno se siente mal. ¿Por qué piensan así de nosotros? ¿Por qué hay mucha imagen distorsionada, ¿no? De los cristianos? O tal vez hemos hecho, hemos permitido que algo de eso influya y pase. Si hablamos de Nerón específicamente, Tácito nos está contando algo que ya nos debería preocupar también, aunque a veces es inevitable, ¿no? Que el mundo no te ame, porque eso es lo que dijo Jesús. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Pero también la Biblia dice, ¿no? Que no demos lugar a que el nombre de Dios sea blasfemado. Es decir, que nos van a perseguir, pero que no sea por cuestiones que no tengan nada que ver con el Evangelio, que no sea por injusticias nuestras, que no sea, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento, yo tengo un amigo que es católico, él es músico, él va a tocar a muchas bodas, y él me dice, Carlos, ¿saben quiénes son los que más me han estafado? Y lo dice así en confianza, no porque es antievangélico, no, es muy amigo mío. Me dice, en los lugares donde más me han cabeceado es en los matrimonios evangélicos. A tal punto que cuando conversamos, le digo, hacemos tratos y a veces yo le tengo que pagar una cuestión, eso él me tiene que pagar. Y él su frase, no, por si acaso no soy evangélico. ¿Por qué? Porque, y eso lo he comprobado en carne propia, muchas veces, no nosotros, pero algunos, no han sabido portarse a la altura de de lo que demanda el evangelio. Ahora, en el caso de nuestros hermanos del siglo primero, obviamente todas estas acusaciones eran falsas. No eran ni vampiros, no eran ateos, no eran, ¿cómo se llama?, antisociales en el sentido estricto de la palabra, pero sí tenían obviamente principios diferentes. Nerón los culpa, hace que los persigan, y a Nerón en esa parte fue muy cruel, se repite lo de Herodes Agripa primero, que quería hacerse popular matando a cristianos. En esa persecución, ¿quiénes mueren? A ver, ¿quién sabe? Pedro, Tiene que saber. Pablo. Pedro y Pablo. Aunque son tradiciones, no hay una comprobación histórica. Si hay una tumba de Pedro, tengo entendido, y ahí creo que también una tumba de Pablo, pero esto ya pertenece al terreno de la tradición. Pero Pedro y Pablo mueren en esa persecución. Hay una leyenda que Pedro, ¿no? Él está huyendo, ¿no? Por una avenida, un lugar medio
secreto para salir de Roma. Y dice que cuando él está huyendo, lo ve a Jesús caminando, pero en la dirección contraria. Entonces él le dice, ¿a dónde vas, Señor? Quo vadi, Domine. No lo dije en latín, me imagino lo he dicho en arameo, ¿no? Es una leyenda. Dice que Jesús le responde, estoy yendo para que me crucifiquen de nuevo. Y eso a Pedro lo hizo reflexionar, vuelve sobre sus pies, va y se entrega y pide que lo crucifiquen cabeza abajo. O sea, entiende que él tenía que ser martirizado. Es una leyenda, no hay comprobación, eso lo cuentan algunos cristianos del siglo II, siglo III. Es una tradición, como se dice, ¿no? Pero bueno, la contamos para propósitos anecdóticos. Y Pablo, sin embargo, ese se sabe que fue aprisionado. Por si acaso, Pablo en Hechos termina preso. Le hago una pregunta de conocimiento bíblico. ¿Esa prisión de Pablo en Hechos es la prisión que termina con su ejecución? ¿Sí o no? ¿Alguien puede responder? Tiene que saberlo, chicos. Esa prisión de Pablo en Hechos, busca el último capítulo de Hechos, Pablo sale preso. ¿Esa persecución, esa prisión es la que termina en su ejecución o Pablo es liberado? Y en todo caso, ¿en qué Es carta liberado, pues. sale su prisión Todo final? fue- Es ¿Quién liberado, dijo? Simón. Liberado. Muy bien, Cristian. Sí, en Hechos, Sí, Lucas yo. solamente cuenta hasta la primera prisión de Pablo en Roma, que después es liberado. ¿Hay motivos para saber por qué Lucas cuenta hasta ahí nomás? No lo tenemos. Algunos dicen que de repente Lucas ahí nomás ya fallece, pocos años después. No lo sabemos con exactitud. Y ahora otra pregunta. ¿Y en qué carta Pablo sí está preso en su prisión final? Facilito, ¿ah? Facilito. Es más, lo citan mucho en los obituarios. Cuando alguien muere lo ponen ahí. F. No, 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 no. Timoteo, Timoteo, según de Timoteo. Estoy seguro. He acabado la carrera. Carrera. Ujú. Estoy listo para ser sacrificado. Esa es la carta que Pablo escribe desde la prisión Ujú. justamente en el tiempo de enero. ¿Sí? En el tiempo de enero. ¿Ya averiguó qué emperador es el que está en Apocalipsis? Vaya anotando estos datos, ¿ah? Van a venir el examen. ¿Qué emperador está registrado en Apocalipsis? ¿Nadie? Año Pastor, 94. Sí, sí. En Apocalipsis habla de la bestia, no sé si se refiere a eso. Por eso. Todo lo que uno ve en el contexto Apocalipsis está registrado en una persecución y tiene un nombre, un emperador. Yo lo he hecho con la IA. Dice Nerón. No, Nerón no es. Ahí se equivocó la IA. Pues no le Equivo- crean toda la IA. se No le equivocó, crean se, toda la equi- se IA. equivocó. No le crean toda la IA. Comienza con D. Domiciano, Muy bien. Domiciano. Domiciano. Domiciano es el Ujú. emperador. Ya vamos a dejarlo a Nerón tranquilo, porque Nerón ahí nomás al poco tiempo lo matan al pobre. Eh, pero Domiciano es la otra segunda persecución, la otra segunda gran persecución. En el tiempo de los apóstoles, obviamente. Nerón es el que persigue a los cristianos en el año 50, 64 al 66. Pero, y esa segunda persecución es la que se lleva la vida de Pedro y de Pablo, ¿no? Luego vamos a volver a Pedro y Pablito para despedirnos un poquito ya de Pedro y Pablito. Pero vamos a viajar 40 años, no 30 años más. Y ya comienza otra persecución, una persecución cruenta, una persecución feroz, no de parte ahora no de Nerón, porque Nerón ya estaba muerto, sino de Domiciano. Y Domiciano persigue al último de los apóstoles. ¿Quién es el último de los apóstoles? Facilito, ¿ah? ¿Quién es el Juan, último? Juan. 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 Juan, a diferencia de todos los demás, es el único que no muere martirizado. Es decir, no lo ejecuta. Dice que lo apresan en Éfeso, más o menos en el año 94 por ahí.
que lo intentan quemar en aceite, pero el hombre sale ileso. Dios puede hacer milagros, por supuesto, ¿no? Pero son parte de las tradiciones que hay acerca de Juan, ¿sí? Y como buenos historiadores hay que conocer todo. Juan sale de ahí, es apresado, y entonces el emperador Domiciano lo manda ¿a dónde? Lo manda a un lugar. Punto para el que me diga el lugar. Facilito, al toque. Isla de Isla de Patmos. Patmos. ¿Dónde queda la isla de Patmos? A ver, dígame. Facilito, isla de Patmos, ¿dónde queda? En Acá Patmos. En Sechura, ¿dónde queda en el norte? ¿Dónde queda en la isla Ballestas? ¿Dónde queda la isla de Patmos? En Patmos, dice uno por ahí. Ya, ¿dónde queda la isla de Patmos? Ubique, rapidito. ¿Ya? Mar Y ahí, Egeo. ya, el mar Egeo. ¿Dónde queda el mar Egeo? El mar Egeo es el que está en Turquía, ¿sí? Entre Turquía, Grecia. Turquía y Grecia. Hay una historia, la habrá visto, Egeo, ¿no? Busquen en la mitología griega sale por qué se llama el mar Egeo. Una hermosa historia, por cierto. Bueno, volvemos. Y ahí está la isla de Patmos, ahí lo exilian a Juancito, ahí muere Juan, y antes de morir, él escribe, ¿no? La revelación, ¿sí? Apocalipsis, que significa revelación, que es donde él, y es el último libro de la Biblia el que cierra el canon, donde vemos el retorno de Jesucristo y también la persecución a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Vemos las 7 cartas a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas iglesias? Ustedes saber. Está Éfeso, está Filadelfia, ¿qué más? Está Sardis, Esmirna, Tiatira, ¿sí? ¿Qué más? la Odisea, Esmirna. La Odisea, que es la que le va peor que todos, ¿no? La que sale jalada, Esmirna. Esmirna, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, ahí es donde cierra el ciclo apostólico, vamos a decir, el siglo primero, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, con la muerte de Juancito, la muerte de Juan, termina la historia, ¿no? ¿En qué año fue la persecución de Domiciano? Más o menos el año 94 en adelante comienza la persecución de Domiciano. Vamos a ver lo que dicen, ya para ir cerrando, ¿no? Un poco este tema, algunos documentos que tenemos de esas persecuciones. Estos son archivos, ¿no? Documentos que han sido extraídos de oficinas públicas romanas, ¿no? No son reportes de contemporáneos o judíos o cristianos, sino documentos oficiales. Por ejemplo, hay una carta de un hombre llamado Plinio el Joven, ¿sí? Que es una especie de gobernador regional o supervisor regional en la zona, y que él está pidiendo instrucciones acerca de los cristianos, no sabe qué hacer con estos tipos. Le escribe al emperador de turno, Trajano, le escribe una carta, o sea, él era alguien que reportaba directamente al emperador, y le pide por favor que le dé instrucciones. Vamos a ver este joven, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? A ver, vamos a ver un ratito. Voy a leerlo, a ver si se puede ver. Algunos negritos, a ver, chicos, disculpen, es por los controles del Zoom. Dice aquí, carta de Plinio a Trajano. Es mi costumbre, Señor, someter a tu deliberación todas las cosas sobre las que tengo dudas. Nunca he estado presente en las investigaciones de los cristianos. Por lo tanto, no sé qué hechos o en qué medida es costumbre castigar o investigar. Acá estamos viendo que Plinio dice, mire, yo no tengo experiencia en esto, así que no sé cuánto hay que castigar o cuánto hay que investigar. Hay que recordar que los romanos, más allá de algunas costumbres que tenían muy antiguas, eran juristas. Así que todo lo que tenemos en el derecho, el debido proceso y todo lo tenían muy en cuenta. Mientras tanto, con respecto a aquellos que me fueron denunciados como cristianos, he seguido este procedimiento. Les pregunté a ellos mismos si eran cristianos. A los que confesaban se lo pregunté una segunda y una tercera vez, amenazándolos con el suplicio. A los que persistían ordené que fueran ejecutados. Epa, pues no dudaba que fuera lo que confesaran, su pertinacia y su obstinación inflexible debían ciertamente ser castigadas. A otros, poseídos de la misma locura por ser ciudadanos romanos, los anoté para ser enviados a Roma. Es decir, obviamente los que eran ejecutados eran los que no eran ciudadanos romanos. Y los ciudadanos romanos los enviaban a Roma, así como Pablito. Pablito, ¿por qué llega a Roma? Porque era ciudadano romano. ¿Sí? En las 2 ocasiones que es apresado, porque era ciudadano romano. Y por eso es que también Pablo no muere
crucificado como Pedro, muere degollado. Era un privilegio de ser ciudadano romano no morir en la cruz. ¿Sí? Pablo entonces muere degollado. Bien, sigamos con la cartita de Plinio el joven. Se le decía Plinio el joven no porque era joven, sino porque era Plinio Junior. Su papá también se llamaba Plinio. Afirmaban, estos son los cargos, ¿no? O vamos a decir, el expediente está, ¿no? Acá está el expediente, los testimonios, etcétera. Afirmaban, sin embargo, que todo su culpa o error se había reducido a esto. La costumbre de reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar un coro, un himno a Cristo. Esto realmente uno lo lee tan frío, pero es conmovedor, ¿no? Uno se pone en los zapatos de estos hermanitos del siglo primero, si fuéramos nosotros, que estuvieran narrando todo nuestro testimonio de tu hermano, de tu primo, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, cómo ha sido ejecutado, ¿no? Un día fijo antes del amanecer y cantar a coro un himno a Cristo, como a un Dios. Y comprometerse por juramento, es el nombre de la palabra, la etimología de la palabra sacramento. No a cometer algún crimen, sino a no cometer robos, latrocinios ni adulterios, a no faltar a la palabra dada y a no negar el depósito reclamado. Concluidos estos ritos, tenían la costumbre de separarse y volver a reunirse para tomar alimento, pero común e inocente. Eso lo aclara porque obviamente las acusaciones de canibalismo y vampirismo. Por ello juzgué tanto más necesario inquirir la verdad, incluso por la tortura. Esta parte me conmueve mucho, ¿no? Dos hermanas diaconisas que eran esclavas, es decir, en origen humilde, a dos esclavas que se llamaban servidoras, diaconisas. Pero no descubrí nada más que una superstición perversa y desmesurada. Algo que uno puede de repente decir es contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente que no haya hecho nada y está en el en el legajo, en el expediente, que no han hecho nada, al final terminen con un veredicto como que están presos de una superstición perversa y desmesurada? Hay que verlo de los ojos romanos, ¿no? Ya hemos mencionado, esta gente para ellos eran ateos, eran antisociales, eran enemigos del género humano. ¿Por qué? Porque no adoraban los dioses o el panteón de los romanos. Por lo tanto, eran rebeldes, eran contumaces, eran, eh, como dijo alguien por ahí, pero la palabra exacta no es esa, revolucionarios, subversivos. Y como subversivos tenían que ser ejecutados, por más que su conducta haya sido ejemplar. Hay que juzgar a los romanos no desde nuestro punto de vista, sino con la cultura de la época y el derecho de la época. Por lo tanto, suspendiendo la investigación, he recurrido a tus consejos. Bueno, lo que pasa es que Plinio tiene un conflicto igual, ¿no? Dice, yo he hecho lo que he considerado correcto, pero no quiero equivocarme, por ahí me he excedido. Así que mejor le escribo a Trajano, al emperador, para que me diga si estoy procediendo bien o mal. Hay que recordar que también muchos de los que procedían mal eran juzgados, ¿no? Entonces, Plinio se cura en salud, tiene confianza con el emperador y él lo que quiere es, en todo caso, no cometer errores que después él mismo vaya a ser juzgado. Pilatos mismo tenía esos temores, por eso también él procede, cuando lo ejecuta a Cristo, se procede a lavar las manos como una forma de decir, por si acaso, este veredicto ha escapado de mis manos. Igual a Pilato lo juzgan y lo condenan. Por lo tanto, suspendiendo la investigación, he recurrido a tus consejos. El asunto, en efecto, me ha parecido digno de deliberación, especialmente por el número de los que están en peligro. O sea, son un montón. Pues muchos de toda edad, de toda condición y de ambos sexos son llamados y serán llamados a juicio. ¿Cuánta gente habría aprisionado a este hombre? Y el contagio de esta superstición ha invadido no solo las ciudades, sino también las aldeas y los campos, es decir, se ha esparcido hasta por las zonas rurales. Pero me parece que puede ser detenido y corregido. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Unas líneas frías, ¿no? Frías, como todo buen expediente técnico legal, ¿no? Que parece que no tuvieran sangre en las venas, pero que si uno lo pasa a lo humano, realmente te estremece, sobre todo porque nosotros somos cristianos. En una ocasión, un misionero nos visitó en el seminario y nos planteó esto porque fue una experiencia que él, ¿no? Recibió allá cuando hacía misiones. Sobre todo, como le decía, ¿no? A veces los extranjeros escapan, los misioneros extranjeros les permiten escapar, sus embajadas abogan por ellos y salen, pero sin embargo los nativos no corren la misma suerte. Y en una ocasión apresaron un grupo de cristianos en un país de Medio Oriente y los llevan a juicio y les ponen condiciones para que ellos puedan salir de ahí.
hacen huecos en la tierra y agarran a sus hijos de estos hombres y mujeres y los entierran, los van enterrando y los van enterrando y les dicen, si tú niegas a Cristo o maldices a Cristo, nosotros liberamos a tus hijos y te vas a tu casa. Pero si no lo haces, tus hijos van a morir delante de tus ojos. Y el misionero nos pregunta, ¿no? En ese momento, hace muchos años, ¿qué harían ustedes? Una pregunta que le lanzo acá al auditorio digno que me escucha, este auditorio, ¿no? Muy especial. ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? A ver, ponga su respuesta en el chat, si la puede poner. O prenda su micrófono y dígame sinceramente, ¿qué haría usted? Póngase en esa situación, porque estamos leyendo un expediente y podríamos plantear lo mismo. ¿Qué haría usted? ¿La que está haciendo Kelly? Kelly, apaga tu micrófono. ¿La que se pelea con alguien, creo? ¿Qué haría usted? A ver, ¿alguien se anima a dar una respuesta valiente? No es un examen, por si acaso. Opinión. Eh, Pastor, eh, por la experiencia que a veces uno pasa, ¿no? Cuando se enfrenta a esas circunstancias. En este momento, de repente, ninguno podría decir no, no tendríamos que estar ahí, pero ya la fuerza viene de Dios, ¿no? Como usted sabe el testimonio de una hermanita que cuando se enfrentó y predicaba a los terroristas, había una fuerza, ¿no? Que decía, acá está este pechito, mátenme, ¿no? Pero no voy a negar a Cristo. Cuando le decía, niega a Cristo, y le decía, no. Entonces, pero cuando ya entendiendo más, la fuerza no es de ella, la fuerza es de Dios. Y es Dios en esos momentos, es el Espíritu Santo quien te empodera para que des la respuesta precisa, porque ya Él es el que está actuando en nosotros, ¿no? Y Amén. más a Amén. la disposición. Amén, hermanita. ¿Alguien más tiene algo que decir? A ver, algo al aportar. Astrid creo que sí quería decir algo. Se conectó Astrid. Bueno, les comparto. Cuando el misionero hizo esta pregunta, como todos en el salón eran casi todos solteros, había solamente un matrimonio con hijos, el resto eran solteros. Todo el mundo salió, ¿no? Como superhéroes, ¿no? Sí, yo entrego mi vida, hasta la muerte con Cristo. El misionero escuchaba así, ¿no? Sonriendo. Y justamente fue la pareja o el padre de este matrimonio que dio la respuesta como la hermana Blanca lo dio. Él se levantó conmovido por lo que, ¿no? La situación. Él tenía hijos pequeños. Decía, al misionero le dijo, pastor, humanamente me sería imposible. Veo a mis hijos chicos y si comienzan a hacerles eso, no lo podría resistir. Pero el único que me podría dar la fuerza y el poder para llegar hasta el final es Dios. ¿De dónde viene nuestra fuerza y nuestro poder para llegar hasta el final? Hebreos 11, parte 2, es Dios. Y justamente cuando Hebreos 2 se abre y dice, teniendo en derredor esa gran nube de testigos, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos esos mártires, a toda esa gente que murió por el Evangelio, esos que ya habían pagado. Hebreos fue escrito en un contexto de persecución y ya muchos cristianos habían muerto por su fe, ¿no? Al igual que Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución también, mucho más cruento obviamente. Santiago, la carta de Santiago también fue escrita en tiempo de persecución. Hay varias cartas que fueron escritas en tiempo de persecución. Timoteo, segundo de Timoteo, en tiempo de persecución. Entonces, leyendo este expediente, ¿no? Nos enteramos que eran muchísimos, que se portaban bien, ahí está clarito, clarito, está diciendo, se portan bien, hacen las cosas bien, pero igual los vamos a ejecutar por pertinaces, por tercos, por ser enemigos del Estado, por ser enemigos de la sociedad, por odiar al género humano, ya que no comparten nuestras creencias, nuestras costumbres, son subversivos. Aunque son los mejores ciudadanos del mundo, eso no importa, igual lo vamos a ejecutar. Hay de todo, hay de toda edad, ¿no?
de toda condición. Eso también nos muestra la radiografía de la iglesia de ese momento. Era una iglesia que afectaba a todos los estratos sociales. Ya la iglesia estaba triunfando, ¿no? Y como dijo después un historiador, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de cristianos, ¿sí? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ahí no puse el significado de la traducción de mos maiorum. Mos maiorum significa la costumbres de los ancestros o las costumbres ancestrales. Esa fue la razón por la que respetaban la creencia judía, las costumbres ancestrales. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué le responde Trajano a Plinio. El jefe responde. Ahora vamos a ver qué responde el jefe. El jefe, a ver, de repente pensó, dijo, no, te has excedido, muchacho. Bajo un cambio. Carta de Trajano a Plinio, a ver. Dice, no se les debe buscar. O sea, lo primero que Trajano le dice, no lo busques. ¿Sí? No estés persiguiéndolo, mejor dicho. Trajano le baja un cambio a Plinio, ¿no? Tranquilo, muchacho, eres joven, vamos a actuar de manera más mesurada, no lo busques. Pero si son denunciados y declarados culpables, se les debe castigar. Con la salvedad de que quien niegue ser cristiano y lo demuestre de hecho, es decir, suplicando, mira, mire esto, y lo demuestre de hecho, es decir, suplicando a nuestros dioses, consigue el perdón por su arrepentimiento. Es decir, no lo busques, si son denunciados, si son culpables, se los castiga. Y la única forma que se salve es que le niegue su fe y que lo haga y lo demuestre adorando a los dioses romanos. Así va a ser liberado. Esto lo analiza César Vidal. Vamos a hacer su análisis de nuestro amigo César. La respuesta de Trajano tipificó la ambigüedad imperial. Por un lado, se reconocía implícitamente que los cristianos no eran criminales comunes, ya que ordenaban no buscarlos activamente, pero por el otro se castigaba con la muerte la mera obstinación de mantener el nombre cristiano si alguien presentaba una denuncia formal. Es cierto, a ver, la abogada lo puede interpretar mejor, ¿sí? Pero la realidad es esa. Trajano le baja un cambio a Plinio, le dice no lo busques, no los persigas. Ahora se aparecen, los denuncian, los atrapas, los llevan a prisión. Las únicas salidas es que nieguen su fe en Cristo. Así punto. Bueno, esto también un poquito ayuda, ¿no? Porque ya los cristianos podían esconderse, no iban a ser perseguidos. Posiblemente esto coincida con ya el famoso pescadito que vimos al inicio, el Ichthys, ¿no? Jesus Christus, ¿cómo era? Jesus Christus Theu Iu Soterion, ¿no? Una forma en código para poder evitar, evadir la persecución y los espías, ¿no? Los judíos se han hecho una fiesta con estas leyes porque podían denunciar a los cristianos y llevarlos a la persecución, al suplicio. Y eso también también nos permite, ¿no? De repente ya para ir cerrando este tema, muchas veces nosotros en mucho de nuestra apología tenemos que defendernos de personas o defender nuestra fe de personas que niegan la divinidad de Jesucristo. Y hoy en Facebook, en las redes sociales, hay un montón de canales que se han levantado eh, atacándonos a nosotros, diciendo que nuestras creencias de la Trinidad, por ejemplo, son católicas, que los apóstoles jamás creyeron que Jesús era Dios, cosa que es falso, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que nosotros en contexto debemos ponernos y eh, entender que nuestros hermanos en Cristo del siglo primero, del siglo segundo, murieron por defender una doctrina, que Jesús es Dios. Porque lo que les pedían a ellos era básicamente negar la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Sí, ¿cómo es el texto? A ver, dígalo completo y de memoria. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿no? ¿Dice así o no? Y creyeres en tu corazón. Y confesares con tu boca. ¿Por qué lo dice? Porque en esos tiempos confesar que Jesús es el Señor era cuestión de vida o muerte. Hoy tú sales a la calle y dices, Cristo es el Señor, y no pasa nada. Y puedes gritarlo en la iglesia voz en cuello todos los días si quieres. Pero en ese tiempo, estar delante de un altar pagano y saber que eso te costaba la vida y levantar tu voz y gritar y tal vez llorar, abrazar a tu familia y decir Jesús es el Señor, ¿no?
Jesús o Quirios, era cuestión de vida o muerte, literal. Claro, después aparecen los arrianos, siglos después, aparecen los testigos de Jehová, los mormones, los israelitas del nuevo pacto, a decir, no, Jesús no es Dios, no, no hay problema, no, 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 ¿cómo que no hay problema? Si nuestros hermanos el primero murieron por eso, no murieron por otra razón, murieron por no negar la divinidad de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser serios acá. Con tu boca que Jesús es el Señor. Eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque la piedra, y esto lo está viendo ahí, Trajano que le dice, no los persigas, pero si te lo denuncian y lo detienen y los encuentras culpable, hay una sola salida. Tiene que rogar, suplicar a nuestros dioses. ¿Y cómo era el procedimiento? Tienes que negar a Jesús. Tienes que negar la divinidad de Cristo. Tienes que negar que Jesús es el Señor. Tienes que decir, César es el Señor. Caesar o Quirios. No Jesús o Quirios. Y eso era una diferencia entre la vida y la muerte, entre que tus hijos sean crucificados y quemados vivos en una cruz, o entregados a las fieras para ser comidos por los leones. Terrible, tremendo, ¿no? Pues debemos ser fieles a la historia, fieles al dogma, fieles a la doctrina, fieles a la palabra y defender lo que nuestros hermanos mayores, nuestros mayorum, nuestros ancestros espirituales, defendieron y murieron. ¿Sí? Vamos a ir terminando, chicos, ya. Falta poquito. Ya. Vamos a hablar un poquito de Domiciano. Mira lo que dice Domiciano, a ver si puedo mover estos controles que de verdad me quitan la paz. Arriba mejor, ¿ya? Dion Casio es un historiador romano, por si acaso, ¿ah? Domiciano ejecutó junto a muchos otros al cónsul Flavio Clemente, a pesar de ser su primo. El cargo contra ambos, Clemente y su esposa Flavia Domitila, fue el de ateísmo, ateotes, acusación por la que también fueron condenados muchos otros que se habían desviado hacia las costumbres de los judíos. Domiciano, la diferencia entre la persecución de Nerón y Domiciano, Nerón fue una persecución local, prácticamente en Roma. Los culpó, de hecho le echó el pato a los cristianos y por eso los persiguió y los fue eliminando. Pero Domiciano no, Domiciano inició una persecución más abierta, general, más a lo largo del Imperio Romano, y no solo fue perseguir ya en este caso, no como lo hace Trajano o como lo hace Plinio, es decir, si no son ciudadanos romanos, los mando a Roma, a los romanos y a los que no los ejecuto, sino en este caso fue general, a tal punto que él comienza a eliminar gente noble, gente rica, gente de poder que se había vuelto cristiana, comienza a limpiar, una limpieza, una purga, fue la ejecución de Domiciano. Incluso entre tu propia familia, dice, Flavio Clemente era su primo, pero es cristiano. Y los elimina a los dos, ni siquiera a uno solo, sino también a la esposa. Y la acusación fue la misma que le hicieron a los cristianos, ateos, ateotes. Acusación por la que también fueron condenados los demás. Los habían acusado de desviarse a las costumbres de los judíos. Acá yo tengo una anécdota que la quiero poner ya para ir terminando. Dice, el historiador de la iglesia Gesipo, un historiador cristiano, narra una célebre anécdota. Domiciano, temeroso de que apareciera un nuevo rey judío, que liderara una revuelta, ordenó arrestar a los nietos de Judas, el autor de la carta de Judas, el hermano de Jesús, por pertenecer al linaje del rey David. Al ser llevados ante el emperador, este vio sus manos rudas y callosas, llenas de cicatrices por el trabajo del campo. Cuando les preguntó por el reino de Cristo, ellos respondieron lo mismo que respondió Jesús. ¿Ah? Hoc mundo non est, hoc regnum. Que no era un reino terrenal, sino celestial y angélico. Domiciano, viéndolos como simples campesinos inofensivos, los despreció y los dejó libres. Muy bien, muchachos. Para anécdotas chiquitas, ¿sí? Que tienen que ver con las persecuciones de Nerón
persecución de Domiciano. Vamos a ir hablando de las persecuciones en los próximos capítulos. Vaya investigando, ¿sí? Son historias muy bonitas, las persecuciones que comienzan a venir a partir de ahora cada vez son más fuertes, hasta que el cristianismo vence, ¿sí? Hasta que el cristianismo tiene su victoria en la historia. ¿Cómo es posible que un grupo de 12 judíos, 120 en el aposento alto, 3000 luego entre judíos y griegos, se ha expandido a tal manera? Conocemos los viajes misioneros de Pablo, conocemos la labor de Pedro hasta cierto punto, sabemos la labor de los escritores bíblicos. ¿Cuánto más habrán hecho nuestros hermanos? ¿Cuán importante es que la iglesia vuelva a ser una iglesia militante? A veces pensamos que la expansión de la iglesia le corresponde a pastores, a misioneros, pero la iglesia del siglo primero no creció así. La iglesia del siglo primero creció a partir de que los cristianos todos entendieron su misión. ¿Sí? ¿Quién le predicó a este hombre Flavio? ¿Cómo se llamaba? Me olvidó el nombre. A este hombre, el primo de Trajano, perdón, de Domiciano. A Flavio Clemente. ¿Quién le predicó? ¿Qué cristiano llegó hasta ahí a predicarle a Flavio Clemente, que era un cónsul? Estamos hablando, un cónsul es como hablar de un senador, un diputado, un embajador. ¿Quién le predicó? ¿Pablo le habrá predicado? ¿Pedro le habrá predicado? ¿O otros cristianos lo hicieron? Tenemos que volver a ser una iglesia militante donde todos, todos, absolutamente todos, entendamos que la misión es de todos, no de uno, no de dos, no del líder juvenil, no del presbítero o del diácono, ¿no? Ahí cuando veo en el expediente de Trajano o de Plinio, ¿no? Que es lo que a mí me conmueve mucho, ¿no? Dice, las torturaron a dos diaconisas, a dos esclavas que eran diaconisas, ¿no? Suena tan frío, ¿no? Pero en la época las torturas eran terribles. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esos zapatos? ¿Qué pasaría si hubiera una persecución? ¿Qué pasaría si Cristo no vuelve antes de acá 100 años nada más? Hayan expedientes judiciales de los cristianos perseguidos en Perú, de los presbíteros que murieron por el nombre de Cristo, los pastores, los misioneros, los diáconos, diaconisas, los hermanos, las hermanas. Tenemos que pensarlo, chicos. Tenemos que ponernos en esos zapatos y por eso es que tenemos que ser una fe militante. No esperar a que haya una persecución para ser militante, sino ahora, ser militantes en el lugar donde estamos. Ser cristianos aunque nos persigan. Hoy la persecución que tenemos es, bueno, no te contratan, ¿no? Te difaman, te inventan cosas, te despiden, pierdes oportunidades de crecimiento de trabajo o económicas, no vas a vivir en el departamento que querías vivir ahorita, de repente no vas a tener los recursos, pero tenemos que ser cristianos y luz. Si estos hermanos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos, ¿no? Ser militantes como ellos? No podemos defender nuestras doctrinas, nuestra fe, sin ser etnocentristas, sin ser tradicionalistas puros, haciendo lo que Pablo hizo, acción social, hay que hacerla, adaptar el evangelio al público que hoy, ¿sabe? Yo termino con esto. Y de repente una reflexión muy personal, muy mía, ¿no? No sé cuál ha sido su historia, pero lo veo a través de las generaciones esto. Y esto lo comparto mucho en la iglesia. Y tal vez la mayoría no me lo entiende. Hoy nosotros tenemos que predicarles, hermanos, a una generación de huérfanos. La mayoría de chicos, jóvenes y adolescentes que tenemos, han sido sin papá y sin mamá, sin papá algunos, sin mamá otros, criados por la abuela y por la tía. Esa es la generación que tenemos hoy en nuestra mano. Hoy la iglesia necesita predicar y llevar un mensaje de restauración a las familias. Tal vez no para que las familias que se han separado ya se junten, sino para que los chicos que vienen detrás formen familias que duren y romper con la maldición de generaciones que han crecido en familias disfuncionales. Yo sé que de repente alguno habrá tenido una experiencia muy bonita en una familia que no tuvo papá o no tuvo mamá, y gloria a Dios por eso. Pero sin embargo, cuando usted ve, yo lo recuerdo muy bien, acá trabajamos con proyectos, ¿no? Con pasión. Y hace algunos años, ante la pandemia, me junté con un grupo que hoy son jovencitos todos. Tenían 14, 15 años en ese momento. Y les pregunté, chicos, justo era el Día del Padre, ¿no? ¿Cuántos tienen papá?
¿Sabes cuántos tenía papá? Uno. El resto no tenía papá. Eran como 20 muchachos. Estadísticamente ya saqué su cuenta. Y el único que tenía a su papá estaba lejos trabajando. Hoy nosotros tenemos que levantar, alza tus ojos y mira. Los campos están blancos para la siega, pero estamos mirando el siglo XXI con los ojos del siglo XX, discutiendo si cantamos Hillsong o no cantamos Hillsong, discutiendo si la batería es del diablo o no es del diablo, si la mujer debe usar falda hasta el piso o falda hasta la rodilla o pantalón, o si puede usar un arete. Yo insisto con eso, y usted sabe muy bien, yo no soy feminista tercera ola, ni nada por el estilo. Pero sí siento, creo, que la iglesia está distraída, como le expliqué hace dos clases, en una discusión bizantina. Porque hay una generación herida de muerte. En la mañana hablaba justamente a raíz de algo que ha pasado acá en el barrio, y hablábamos de algunas personas, pues que pasan los años y parece que están peor, ¿no? Pero yo le digo por la experiencia, pues, poca experiencia que tengo, pero ya de tratar con muchas personas y sobre todo con mucha juventud, las personas llegan a la iglesia destruidas. Los jóvenes llegan a los 18, 17 años, llegan destruidos. No nos lo dicen, no nos lo muestran. No van a llorar en tu delante, sonríen, vienen, participan, algunos no quieren, pero es una generación rota. Nosotros, bueno, yo soy mayorcito ya, crecimos en otra historia. Teníamos papá y teníamos mamá la mayoría. Pocos eran excepciones los separados. Hoy usted ha visto, ha levantado su cabeza, ha mirado. ¿Cuántas personas destruidas su autoestima, separados, matrimonios destruidos, hijos violados por padrastro, hijas violadas por el padrastro, abandonados a su suerte con el tío, con la tía, con el abuelo, con la abuela, con el tercer papá que tienen? ¿Y eso habla de qué? Una generación rota. No estamos en persecución, pero hay que levantar la mirada y ver las batallas que se están librando y llevar el Evangelio. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado a abrir los ojos a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Todo eso tenemos que hacerlo, chicos. La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, perdón, es la semilla de los cristianos. Hay que levantarnos, volver a una fe militante, una fe que lo corresponde a todos. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Voy a tomar lista para terminar, a ver quién está y ya no vamos, chicos. A ver, Alex lo vi con problemas con su celular. No lo veo ahora, ¿o sí? No lo veo, Alex. No, sí está Alex, lo Pastor, veo. que Dios te ¿Eh? bendiga, estoy escuchando todo. Ya listo. Casi te pongo falta, Alex. Blanca Gui, Presente, pastor. Astrid Vega. Presente, pastor. Muy bien. Ana Carrión, Presente, pastor. Cristian Villalta. ¿Dónde está Cristian? Se frició, creo. ¿Dónde está con Cristian? Ya muy bien. Marta Maldonado. Acá estoy. Ah, ya te escuché, Cristian. Marta Maldonado. ¿No? Nada, Martita. ¿Dónde está? Está su... Bueno. Fiorella de la Cruz y la veo. Fiorelita. Presente, pastor. Dana Poma. Presente, pastor. Kelly. Que está jugando, por ahí le escuché dos veces. Presente, pastor. Ya muy bien. Adi. Presente, pastor. Muy bien, Adi. Shelly. Presente, pastor. Eli Medina. Presente, pastor. Y Héctor Castillo. Héctor ya creo que se fue a dormir. Y Rosa Medina. Presente, pastor. Muy bien, chicos, vamos Pastor, yo a también orar. estoy aquí, Daniel Sí, Romero. Daniel, sí, te anoté, Daniel, te anoté. Ay, gracias, pastor. Pastor presente, Héctor Castillo, sino que me había trabado el celular. Está bien, está bien. Ya.
Vamos a orar, muchachos, para despedirnos. Que descansen y puedan estar bien toda la semana. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Sí? Vamos a orar. Padre amado Señor, gracias por ese tiempo precioso, Señor, en compañía de mis hermanos y hermanas. Que tú, Señor, puedas bendecir esta semana que inicia para que ellos puedan cumplir con todo, en todo sentido, en todas las áreas, Señor. Provéelos, todo lo que necesitan, prospéralos. Sánalos si alguna enfermedad hay, Señor, en su vida. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Cure sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y la gloria. Amén. Amén. Listo, muchachos. Nos Hasta vemos. luego, pastor. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, hasta Buenas noches, luego. Bendiciones pastor. a Muchas todos. gracias. Buenas Buenas noches, noches a hermanos. todos. Chau, Bendiciones, chau, pastor. chau.